Habla a tu pueblo, Señor. Que tu palabra, Señor, haga el efecto de Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de doble filo, que penetra, Señor, hasta partir el alma, los coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, toma control también, Dios mío, de aquellas personas que nos van a escuchar, Dios mío, a través de YouTube, Señor, Facebook, Señor. De aquellas personas que están enfermas, Señor, o tienen alguna dolencia, Padre, sálvalas, sánalas, Padre, para tu gloria y conviértelas para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Todo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos en todo momento y en todo tiempo y en todo lugar, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y gracias te damos, Padre, por todo. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos y en el nombre de Jesús te damos las gracias. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a seguir haciendo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito sea tu nombre, Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Te adoramos. Aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria, honra y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Habíamos empezado, alabado sea Dios, la reunión pasada, en el Salmo 106, hablando de la rebeldía del pueblo de Dios, hablando de la rebeldía del pueblo de Israel. Y vimos, hermanos, muchas circunstancias, muchos pasajes que el pueblo de Dios, alabado sea Dios, que el pueblo de Dios había pasado, cómo habían cruzado el Mar Rojo y cómo después de haber cruzado y haber visto la gloria de Dios, se olvidaron del poder de Dios, hermanos, porque tuvieron un vivo celo. Lo vimos allí en ese pasaje que dice que los extranjeros que se mezclaron con el pueblo de Dios, dice que tuvieron un vivo celo y que quisieron comer carne. Alabado sea Dios, cuando tuvieron hambre. Y el Señor les dio ese milagro de tener carne. Dice que el Señor se encendió en ira, hermano, porque veía un pueblo codicioso. Veía un pueblo que solamente pensaba en el estómago, en la carne y en el comer, y no pensaba en el espíritu, y no veía, hermano, la gloria del Señor. Y cómo dejaba, hermano, de creer en el Señor tan fácilmente por las circunstancias. A su nombre sea la gloria. Pero una de las cosas que me llamó más la atención y que está escrita en la palabra y que lo vamos a ir a ver, allí está en Números, libro de Números, y vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Números, cuarto libro del Antiguo Testamento, al empezar la Biblia, capítulo 16. Gloria a Dios. El número 16. Vamos a ver. Moisés, hermano, cómo Moisés, siendo elegido por Dios, escogido por Dios para librar al pueblo, a su pueblo, de la mano del faraón allí, que se tenía que presentar. Y cómo Dios, hermano, había escogido a la tribu de Leví, y cómo había escogido a Aarón y a sus hijos, hermano, para que sean los sacerdotes. El pueblo de Dios murmuró, y el mismo pueblo de la misma tribu de Leví se levantó, hermano, en rebelión contra Moisés y Aarón, porque querían ellos también ministrar. Y se dividió el pueblo. Dice que se levantó Coré,
con 250 personas, no solamente Coré, Datán y Abiram, eran hombres de renombre, eran hombres que eran príncipes de cada tribu. Y dice que se rebeló el pueblo con 250 personas. Y que cuando se presentaron delante de Moisés y Aarón allí, le hablaron y le dijeron. Y dice que Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros y empezaron a orar al pueblo, a orar a Dios. Y les dijo las palabras, dice, de aquí a mañana preséntate delante del pueblo y delante del arca del Señor. Y Aarón también. Pero al que Dios escogiere, al que Dios llamare, ese será de parte de Dios. Ese será el sacerdote que va a ministrar. Y eso es lo que a mí más me llamó la atención cuando en el Salmo 106, verso 16, dice que tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Dios. En el Salmo 106, verso 16 dice que tuvieron envidia de Moisés en el campamento. Ahora, y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram y se encendió fuego en su junta, dice, la llama quemó a los impíos. Ahora, esto es lo que más me llamó la atención, que era en el verso 16, dice que tuvieron envidia de Moisés en el campamento. Y hoy, ¿cuántas personas, hermanos, dentro de la congregación tienen envidia del que está predicando? O tienen envidia, hermano, del que lleva la palabra. O tienen envidia del que está juzgando un caso, hermano, de un hermano o una hermana. ¿Puede acaso, hermano, dentro del pueblo de Dios envidiarse unos a otros? En el diccionario bíblico, alabado sea Dios, envidia, dice, es un dolor o resentimiento por ventaja que tiene otro, unido al deseo de poseer esa misma ventaja de bienes materiales. Esa es la envidia. La envidia lleva, hermano, alabado sea Dios, a levantarse contra el siervo de Dios, contra el que está predicando o contra el que está haciendo algo para el Señor. Y tiene un deseo vehemente o un deseo, dice, es un dolor o un resentimiento que tiene la persona por no hacer lo que esa persona está haciendo. ¿A cuántas personas, hermano, se le dice que, bueno, hermano, vamos a salir a entregar folletos? Y todo el mundo no levanta la mano y se queda ahí sentado. Pero viene un hermano nuevo o un hermano que tiene amor por las almas, levanta la mano, yo voy, pastor, o yo voy, hermano, yo voy con usted, o vamos, alabado sea Dios, tal día, vamos a ponernos a orar. Y las otras personas por resentimiento o por dolor, porque una persona va, las otras son movidas por la envidia, porque como esta persona nueva viene a trabajar para el Señor, entonces por amor, las otras personas lo hacen por envidia. Y ya no lo hacen como Dios quiere que lo hagan. Y después vienen las murmuraciones, después vienen todas las querellas, o vienen todos, hermanos, los problemas que hay dentro de una iglesia, todo por envidia. Porque los hermanos no se han despojado del mundo de sus corazones y siguen teniendo envidia dentro de ellos. Y también, hermano, y hacen daño a la iglesia, hermano, y a la congregación. Porque se empieza a dividir. Se empieza a dividir. Y después nos falta, hermano, aquella hermana que te pasa la manito por el lomo. Y dice, ay, discúlpame, ¿no? Pero el hermano estuvo mal en llamarte la atención. O el hermano estuvo mal en llamarte la atención. Alabado sea Dios. Y entonces ahí empiezan, hermano, la murmuración, empieza ese consejo
Y se empiezan a levantar, hermano, entre hermanos, contra el hermano que está predicando, contra el siervo, contra el pastor o contra quien sea. Y empiezan a dividir la iglesia. Y después se levanta la iglesia y divide esa iglesia y se va esa persona. Si se fuera sola no pasa nada, pero como se lleva a muchas personas, eso es una rebelión. Y la rebelión, hermano, delante de Dios es castigada. Y si no se arrepienten en serio, esas personas que hizo dividir al cuerpo de Cristo, a su nombre sea la gloria, ¿por qué no lo bajas? A su nombre sea la gloria. Entonces, el que hace dividir al pueblo de Dios, van derecho, hermano, para el infierno. Van al castigo eterno si no se arrepienten de todo corazón. A su nombre sea la gloria. Ahora, Números 16 nos habla de la rebelión de Coré. Y dice así, en el verso 1 dice, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Hermano, Dios es tan ordenado, pero es tan ordenado. Y en su orden, hermano, a veces nosotros no entendemos por qué a veces nosotros damos nombres que no sigan sus consejos o que no sigan, hermano, su conducta o su ejemplo, porque hicieron esto, dividieron iglesias, hicieron esto, se rebelan contra el hermano o contra la hermana, o hablan mal de un hermano y una hermana. Entonces, hermano, si yo estoy hablando mal de un hermano o de una hermana, yo no solamente me estoy rebelando, sino que estoy, alabados a Dios, tomando a esa persona porque hizo mal. Nosotros, hermanos, tenemos que advertir a las personas, a la gente y a los hermanos en Cristo Jesús, que no tienen que seguir sus ejemplos porque ellos hicieron mal, dividieron una iglesia, ensuciaron gente inocente. Todo tras la avaricia y todo tras la codicia de gobernar el pueblo ellos y de ser pastores ellos. Y no esperaron el tiempo de Dios para hacerse pastor o para salir a la obra. O no esperaron o tomaron un lugar que no les correspondía tomar. Y como ven que otra persona está haciendo lo mismo, o está haciendo lo mismo como ellos empezaron, pero bien seriamente y bajo la unción del Señor y del Espíritu de Dios, empiezan a tener envidia y empiezan a tramar algo para hacerlos caer. A nosotros nos pasó, hermano. Y después de muchos años, no solamente de investigar, de pensar, después de muchos años de mirar y observar el comportamiento de uno y de otro, y mi comportamiento principalmente delante de Dios, nosotros debemos de pensar, como dice la Biblia, con cordura. Que tenemos que ser realistas. Que si hemos pecado, hermano, tenemos que ir a los pies de Cristo para pedir perdón delante de Dios, hermano. Pedir perdón, sí, Señor, yo me equivoqué. Y si tenemos que pedir perdón a un hermano o una hermana, lo pedimos perdón. A su nombre sea la gloria. Pero nosotros estamos aquí, hermano, para hablar de lo que está escrito. Y para cortar de raíz, hermano, toda aquella murmuración, y para cortar de raíz todo aquel que quiera dividir una iglesia, o todo aquel que quiera dividir esta iglesia, o cualquier iglesia, hermano, que vaya. Porque está penado por Dios dividir. Porque con Dios y con Cristo se tiene que sumar y se tiene que multiplicar. No dividir, no sacar. Muchas de las personas, hermanos, hablan y dicen, ¿no?, que no se puede juzgar. Que no podemos juzgar, que no podemos decir ni tampoco acusar. Hermano, la Biblia nos habla bien nos habla y claramente que tenemos que juzgar, dice la Biblia, con justo juicio.
Que cuando yo vaya a hablar de un hermano, de una hermana, yo no me tengo que mirar y meterme en la vida de esa hermana o de ese hermano. Yo tengo que ver lo que ella está haciendo mal delante de Dios y hablar a las personas, hermanos, que tengan cuidado con fulano o con mengana, que no vaya a orar e imponer manos, que no vaya a hacer una cosa o la otra, porque está mal delante de Dios, porque salió en rebeldía, no quiso o no se sujetó, hermano, a la autoridad, hermano, que está puesta por Dios en ese lugar. Entonces, cuando uno empieza a hablar, no es que estamos juzgando, estamos diciendo las cosas como son, porque Pablo, hermano, alertó a Timoteo y alertó a muchos hermanos de Alejandro el Calderero, que le había causado muchos males, a Himeneo y Fileto, la cual se desviaron hablando cosas que no convienen, hablando palabras inflamas. Dema dice que lo había desamparado, amando más este mundo. Y eso no era juzgar. Ahí Pablo estaba juzgando con justo juicio, porque estaba hablando y diciendo las cosas que le habían hecho daño a la iglesia, le estaban haciendo daño a la iglesia. Lo que yo no debo de meterme en la vida de las personas, ni para mandarlo ni para juzgarlo, porque nosotros tenemos un juez en este mundo. Tenemos un juez. Y ese juez se llama Jesús de Nazaret, que nos va a juzgar en aquel día, hermano, cuando nosotros tengamos que partir a la presencia de Dios. Y ahí vamos a ser juzgados según nuestras obras que hagamos hecho aquí, sean buenas o sean malas. Ahí va a ser el veredicto final. Si vamos para el cielo o vamos para el infierno. Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Y a su nombre sea la gloria. Así que debemos de juzgar con justo juicio. Y aquí el Señor le estaba hablando y nos estaba diciendo, y le estaba diciendo a través de Moisés, que dice que Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijo de Eliabión, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Se empezaron a confabular con la gente. ¿Empezaron a qué? Empezaron a amontonarse gente. Se empezaron a murmurar, empezaron a dividir a la gente. A espalda de Moisés y Aarón. Coré, hermano, era uno de los hijos, como dice ahí, de Coat, de Izar, dice. Hijo de Coat. Izar y Amram eran hermanos. O sea que Moisés y Aarón eran parientes de Coré, eran primos. Y eran de la misma descendencia, eran de la misma tribu de Leví. Pero que Leví, de la tribu de Leví que escogió Dios para su sacerdocio y para levantar el tabernáculo o para llevar el tabernáculo cuando el pueblo de Dios era guiado por el Señor en el desierto, era la tribu de Leví que se tenía que acercar, hermano, para llevar los instrumentos y los utensilios del tabernáculo de reunión. Así que tanto Coré, hermano, como Moisés y Aarón eran importantes para el tabernáculo de reunión. Trabajaban unos dentro del tabernáculo, que era Moisés y Aarón, que se ofrecían sacrificios, que eran los sacerdotes para el Señor. Pero Coré era encargado de qué? De llevar, póngale el arca, o lleva una silla durante todo, pero eran descendientes y era un trabajo que tenían para el Señor. Y Dios lo había escogido. No es que el servicio de Coré fuera más importante que de Aarón y Moisés, porque todo servicio para Dios es importante mientras se haga decentemente y con orden y también se haga con amor para el Señor. Porque todos somos miembros de los unos a los otros. Nadie es más que nadie en este mundo. Y tampoco en la iglesia, porque el que es sobre todos nosotros se llama Cristo Jesús. Y lo dejó escrito porque eran de la misma tribu, de la tribu de Leví,
de la misma familia, de los hijos de Coat y de la misma tribu de Leví. Ahora, después también hablaron con Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, hijo de Rubén. De la tribu de Rubén también se levantaron gente de afuera, de la misma tribu, pero de la gente de afuera, porque ellos se creían santos. Y empezaron la manija, como comúnmente se dice, la manija entre unos y otros. Y se empezaron a pasar la manito. ¿Y cuántos hoy hay, hermanos, que se están creyendo algo que no lo son? O que se están autodenominando algo o alguien que no, el Señor no lo llamó a ser. Porque muchos hablan, dicen sí, porque hay que tener temor de Dios, a mí me tiemblan las rodillas cuando yo estoy con el Señor o estoy predicando, hermano, hay que tener temor de Dios, no solamente cuando uno va a predicar, hay que tener temor de Dios cuando estamos en nuestras casas, hay que tener temor de Dios cuando estamos en la calle, cuando estamos en el trabajo, hay que tener temor de Dios, hermano, cuando estamos hablando y ministrando a un hermano, a una hermana, porque hay que tener temor de Dios, hermano. Y no podemos incitar a ninguno, hermano, a que deje una iglesia o que deje a otro, o que haga esto o que haga lo otro. Y no podemos menospreciar al hermano o a la hermana, hermano. Porque ahí empieza la rebelión. A su nombre sea la gloria. Porque las piernitas se nos tienen que temblar todo el tiempo, hermano, cuando nosotros hacemos algo incorrecto y estamos siempre atentos entre la mirada del Señor, hermano, que Dios nos está mirando. A su nombre sea la gloria. Ahora, Coré, tanto Coré como Datán y Abiram y On, y 250 personas, hermano, se levantaron. Dice ahí en el verso 2, dice, y se levantaron ¿contra quién? Contra Moisés, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, dice, varones de renombre. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Usted lo leyó ahí? Así que Datán, estoy en números, números, capítulo 16. Número 16, perdón. Entonces, dice que estos hombres de renombre, dice que se levantaron Coré, Datán y Abiram y Peleg, On, hijo de Peleg, de la tribu de Rubén, se levantaron ¿contra quién? Contra Moisés. Se levantaron contra el siervo de Dios. Se levantaron contra aquel que le estaba dando, hermano, y lo estaba guiando por el desierto a llevar a la tierra prometida. Se estaban levantando, hermano, contra aquel que lo estaba guiando, contra aquella persona que hablaba cara a cara con Dios. Se estaban levantando contra aquella persona, hermano, que intercedió por su pueblo y por ello, hermano, para que Dios no lo mataran. A todo el pueblo, hermano, cuando se rebelaron en el desierto. Y aquí, hermano, en este desierto es cuando empieza a salir, hermano, y a brotar todo lo que hay en el corazón de cada persona. La Biblia nos habla, hermano, que tenemos que hacer todo sin murmuraciones. Que lo tenemos que hacer bien para el Señor, pero sin murmurar, sin quejarnos. Digo yo que el pueblo lo está haciendo así. Sin quejas, sin murmuraciones. Sin murmurar del hermano, de la hermana, sin murmurar de esto, de lo otro. Me lo hacían todo para la gloria del Señor. A su nombre sea la gloria. Pero dice que se levantaron, hermano. Se levantaron contra Moisés. Y contra Aarón también se levantaron. Contra los servidores de Dios. Contra aquellos que lo estaban guiando. Y con 250 personas de los hijos de Israel. Ahora, si se hubiesen levantado Coré, si se hubiese levantado, hermano, Datán y Abiram y On,
Si se hubiesen levantado esas personas, no pasaba nada porque eran un núcleo chiquito. Pero no solamente eso, ya llevaban 250 varones, hermanos, y de renombre. De los hijos de Israel, dice, príncipes de la congregación. Y no solamente personas comunes y corrientes, sino que eran los que lideraban, alabados a Dios, eran los príncipes de cada tribu. Era que ya estaban levantando, hermano. Eran con la gente de allá arriba. Del consejo, dice, varones de renombre. Estarían algún anciano también ahí metido. Fíjese, varones de renombre y los del consejo. Todos se habían levantado contra Moisés y Aarón. En el capítulo 26 de Número, Santo y poderoso Dios, Santo Dios, aleluya. Gloria a Dios. 26, verso 9, donde habla allí de un censo del pueblo en la tierra de Moab. Ahora dice, capítulo 26, verso 7 en adelante, dice así: estas son las familias de los rubenitas y fueron contados de ellas 43.730. Iban todos por orden, hermano, cuando se iba contando. Primero la tribu de Rubén, de Simeón, todo eso. Ahora dice los hijos de Falú, Eliab. Los hijos de Eliab. Sigue ahí. Los hijos de Eliab sigue siendo el censo de la misma tribu de Rubén. Ahora le tocó a los hijos de Eliab, dice Nemuel, Datán y Abiram, hijo de Rubén, del descendiente de la tribu de Rubén. Ahora dice, estos Datán y Abiram fueron los del consejo de la congregación, que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo, dice, de Coré, cuando se rebelaron contra Jehová. Ahora hubo un consejo. Y ese consejo significa que hubo una reunión, hermano, contra Moisés y Aarón. Porque se estaban reuniendo. ¿Cómo iba a proseguir, hermano, la confabulación contra Moisés y Aarón para ocupar el puesto que tenía Moisés y Aarón? Hermano, si no hubo un consejo, si no hubo una reunión, hermano, en cualquier lugar del campamento hubo una reunión primeramente con Coré. Después, hermano, empezaron a añadir gente que estaban en desacuerdo con Moisés y Aarón. Y ahí empiezan a juntarse. Porque estos hombres eran del consejo. ¿Y cuántas personas hay, hermano, hoy en día que se reúnen en las casas nada más que para criticar? Para criticar, hermano, al siervo de Dios, para criticar las prédicas, cómo predica, para criticar cómo trabaja, para predicar cómo juzga, para criticar todo, cómo se viste, cómo habla, cómo dice, y todavía van y ensucian y empiezan a murmurar de la persona y empiezan a hablar y decir cosas que ni siquiera son ciertas. Porque no podemos levantar falso testimonio de una persona. No es uno de los 10 mandamientos. Entonces, si yo levanto falso testimonio contra mi hermano, contra mi hermana, estoy faltando un mandamiento. Ya no estoy amando a mi prójimo como a mí mismo. Y ahí empieza la murmuración. Y ahí empieza la división de una iglesia. Y ya se le empiezan a acercar personas y se le empiezan a acercar a la voz de Dios, personas que de repente no son miembros de esa iglesia y se juntan y van como una reunión y hacen como una reunión y todavía van a encarar, hermano, al líder de esa reunión, al líder de la congregación. Y todavía prepotente. Y todavía hablando sandeces, hablando cosas que no tienen que hablar. Así es el pueblo de Dios, hermano. Porque cuando está el pueblo ocioso,
No sabe ni lo que hacer, empieza a inventar cosas, hermano. Pero no sabe que no se está levantando contra una persona o contra otra, o contra una iglesia. Se está levantando contra Dios mismo. Porque si Dios nos puso, por ejemplo, en este lugar a nosotros, ¿por qué levantarse contra nosotros? Y si Dios los puso en una congregación aparte de esta, que no sea de esta, ¿por qué levantarse contra el siervo de esa congregación? Porque no se está levantando contra las personas, se está levantando contra Dios, contra el que Dios puso allí, hermano, para glorificar el nombre de Él. Acá todo el mundo quiere ser justicia propia. Todo el mundo quiere ser el héroe de toda esta historia. Y acá el héroe, hermano, de esta historia se llama Jesús de Nazaret. Porque aquí, hermano, el único que nos juzga a todos y que nos va a juzgar si realmente estamos bien y estamos mal, si nuestras obras fueron hechas en Dios o no, si lo hicimos por amor o no. Allí, hermano, cuando yo me toque partir a mí y yo me toque presentar delante del trono de Dios, cuando Dios se me vaya a juzgar a mí, me va a ver todo lo que yo hice, bueno o malo, pero también va a ver, hermano, si mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y si mi nombre está escrito en el libro de la vida, voy a pasar a un gozo eterno, voy a pasar a una eternidad con Cristo. Pero si no está ahí mi nombre escrito, voy a pasar una eternidad de sufrimiento y de tormento. Y no es porque yo lo haya inventado, es porque lo dice la Biblia, hermano. Le vaya y lea Apocalipsis. Entonces, si tendremos que tener cuidado, hermano, porque si Dios puso todo esto con nombre y de dónde eran y de la procedencia y de la tribu de quién eran, significa, hermano, que acá nosotros tenemos que juzgar con justo juicio, pero no hacer lo mismo. ¿De qué me sirve yo hablar y decir las cosas y yo hacer lo mismo? Como dice en Romanos capítulo 2, oh hombre tú, quien juzga al siervo ajeno y vienes a hacer tú lo mismo. Y eso no estar juzgando con justo juicio. ¿Y cuántas personas hay que están juzgando a otros y ya están haciendo cualquier cosa? O están haciendo hasta peores cosas que lo que están haciendo los otros. Eso es juzgar con justo juicio. Ahora dice en el verso 10, y la tierra, en Números capítulo 26, verso 10, dice, y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré. Así que abrió su boca, hubo un socavón. ¿Vio esos agujeros que hay a veces que se hacen en la tierra? Así abrió, hizo un socavón el Señor. Hizo algo nuevo. Cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Ahora, hermano, y no les sirve de escarmiento todavía a la gente que todavía siguen, todavía no solamente, hermano, dividen una iglesia. Y la palabra, lo que dice la palabra, ¿no les sirve de escarmiento, hermano? Para antes de levantarse y dividir una iglesia. Que hoy en día es capaz que por la misericordia del Señor, hermano, no los traga vivos. O no hay un socavón y se caen y los sepulta la tierra. Pero van derechito camino al infierno, hermano. Porque si no se arrepienten, van derecho al infierno, hermano, lo que hicieron. ¿Sabe lo que es dividir una iglesia, hermano? Levantarse contra el siervo que Dios puso. Dios no nos dejó la oración, hermano, para orar. Dios no nos dio paso a través de su palabra. No, Dios no nos dio paso, hermano, para cumplir, para empezar a ver y a investigar cómo realmente tenemos que llegar a un hermano o una hermana si está haciendo mal o está pecando. No tenemos que ir y amonestarnos, como dice en Mateo 18 allí, amonestar a mi hermano si está pecando, irlo a amonestar de parte de Dios. Y si no te escucha, ve y toma testigo. Y si no te escucha a ti y a los testigos, ve y dilo a la iglesia. Y si no te escucha a ti a la iglesia, dice tenle por gentil y publicano. Hoy en día, ¿quién está haciendo todo eso?
No podemos juzgar, hermano, y no podemos medir, hermano, con la vara que nosotros medimos. Porque con lo que yo mido, con la vara que yo mido, voy a ser medido. Ahora dice, mas los hijos de Coré no murieron. Porque no pueden morir los hijos por culpa de los padres, hermano. Ni tampoco los padres por culpa de los hijos. Cada uno, dice la Biblia, va a morir por su propio pecado. ¿No lo dice así la Biblia? Sí. Y bueno, entonces, volvamos al capítulo 16 allí. Y se levantaron contra Moisés 250 varones y de los hijos de Israel, príncipe de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Dice que se juntaron. ¿Y se juntaron contra quién? Contra Moisés y Aarón. Ahora se juntaron contra el siervo, con aquel persona que hablaba cara a cara, con el que intercedía por su pueblo. Ahora qué ingrata la gente, ¿no? Y los hermanos, que se olvidan de a veces cuando uno los ayuda, o se olvida cuando Moisés los sacó de Egipto, de la dura servidumbre. No lo sacó Moisés, lo sacó el Señor, pero Moisés fue su instrumento. Porque cuando es para acusar, hermano, a un líder, se olvidan enseguida del bien que les hizo. De la mano que a veces le habrá dado. Aunque es para felicitarlo y para trabajar y para seguir adelante y para decirle al hermano, hermano, tenga fe, vamos arriba, peleemos hombro con hombro. Pero no, porque cuando hay que cortar cabeza, hermano, se te levantan igual hasta el más íntimo tuyo. No se levantó Judas, hermano, y entregó al Señor por un beso, por 30 piezas de plata. Por eso cuando se juntaron, hermano, para levantarse, para dividir la iglesia, para dividir el pueblo de Dios, se levantaron por envidia. Porque fue movido por envidia. Al Señor Jesucristo, hermano, los fariseos lo acusaron, lo metieron preso y lo mataron por envidia. Porque el Señor hacía cosas que ellos tenían que haber hecho desde un principio y no lo hacían. ¿No? Ahora dice, se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, no lo queremos escuchar más. Basta ya de ustedes, siempre con el mismo drama con ustedes, siempre con las mismas palabras con ustedes, siempre con lo mismo. Son pura palabra, palabra y palabra. Nosotros queremos acción, queremos un cachichengue. Porque es lo que hoy quieren de todo, hermano, que la iglesia haya teatro, haya entretenimiento. Y saquen la palabra del Señor, la que los confronta con los pecados. Ahora dice, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Y en medio de ellos está Jehová. Ahora, aquí está el error que uno tiene. Porque si bien lo dice la Biblia, ¿no? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y vosotros hoy. Ahora, mire lo que dice, vamos a ir a Éxodo. Éxodo, así lo leemos bien, hermano, porque Éxodo 19. Santo Dios. Éxodo 19, gloria a Dios. Y después en primera de Pedro, después vamos a ir a Pedro, pero primero vamos a leer Éxodo 19. Verso 6. Verso 4 en adelante dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahora tenemos que entender, pueblo,
Tenemos que entender, pueblo querido y hermanos queridos, de que si bien Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Él, para nuestro Dios, como lo dice en 1 Pedro allá, 2:9, somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios, nación santa, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Eso lo dice en Pedro. Pero yo tengo que ser santo. No tiene que haber ninguna rebelión y ninguna murmuración en mi vida, porque si no yo dejo de ser santo. Y la Biblia me está hablando y me tiene que hablar y me dice que yo no tengo que tener un alto concepto de mí mismo, sino que tengo que tengo que pensar, dice, con cordura. Tengo que ser cuerdo delante de Dios. ¿Cuántas personas hay, hermanos, que murmuran delante de Dios, hermanos? Delante de Dios en sus casas y en sus cámaras, que murmuran y hablan mal de los hermanos y de las hermanas que predican o de los que están al frente de una congregación. Y después van a la iglesia o escuchan la palabra, hermanos, alabanza a Dios, y se hacen los santos dentro de una iglesia, dentro de 4 paredes. ¿Usted se piensa, hermano, que Dios va a bendecir a esa persona? ¿Que va a derramar del Espíritu de Dios sobre esa persona? Si está en pecado delante de Él. Entonces yo no tengo que tener un alto concepto de mí mismo, sino que tengo que pensar con cordura, como lo dice la Biblia. Y yo me olvido, y a veces nos olvidamos, hermano, de que Dios está sobre nosotros y está siempre mirándonos de lo que hagamos bueno y malo. Y sigue diciendo allí. Entonces dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, ahora si nosotros escuchamos realmente la voz de Dios y guardamos toda su palabra para ponerla por obra, y guardareis mi pacto, dice, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Si yo soy obediente a Dios, yo voy a ser su especial tesoro. Yo voy a ser su ser más preciado, su tesoro más preciado. Y si voy a ser el tesoro más preciado de Dios y yo guardo sus mandamientos y pongo por obra su palabra y me esfuerzo cada día en hacerle obediente a Dios y a su palabra, usted se piensa de que cuando Pablo dice, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Aunque contra mí se levante guerra, dice Pablo, yo estaré confiado, dice el salmista. Porque por más estas personas que hablen y proclamen y digan esto y digan lo otro, hermano, pero si están mal delante de Dios y si no confiesan su pecado delante de Dios, Dios no los puede restaurar y Dios no los puede amparar. Por más que reciten Biblia, por más que vayan dentro de una congregación, pero si murmuran en sus casas, ¿dónde está el poder de Dios, hermano? Para echar fuera demonios, para orar por los enfermos. Usted va a orar por un enfermo y si impone las manos, como dice la Biblia que no tenemos que imponer con ligereza las manos a nadie, ni dejarnos imponer mano a nosotros tampoco. ¿Qué es lo que le estoy dando, hermano? A su nombre sea la gloria. Sigue diciendo, y vosotros, porque mía toda la tierra, dice, verso 6, y vosotros me seréis un reino, ¿de qué? De sacerdotes. Ahora Dios le estaba diciendo a su pueblo que íbamos a ser un reino de sacerdotes. Todas las personas si estaban y guardaran su pacto y guardaran su palabra, íbamos a ser sacerdotes. Ahora, ¿qué significa sacerdote? Sacerdote significa hombre dedicado y consagrado a hacer, celebrar y ofrecer sacrificio.
era el encargado, hermano, de ofrecer sacrificio, de celebrar una fiesta o de hacer una reunión para el Señor. Pero íbamos a ser reyes y sacerdotes. Sacerdote dice en el diccionario esto, en el diccionario de lengua castellana. Hombre dedicado y consagrado a hacer una reunión para la gloria de Dios. Porque nosotros también debemos de orar en casa, porque el hombre es el sacerdote de la casa. Y consagrado a hacer ¿qué? Una reunión, compartir palabra de parte de Dios, celebrar una fiesta para el Señor y ofrecer sacrificio. Hoy no se tiene que estilar nada de eso, hermano, porque hoy la sangre preciosa de Cristo es la que nos entra al lugar santísimo, lo que nos hace entrar al lugar santísimo. Pero si nosotros, hermano, queremos tener una reunión íntima con nuestro Señor, nosotros somos reyes y sacerdotes, pero tenemos que estar bien delante de Dios para hacer todas esas cosas. Entonces, esta palabra se le quedó, vamos a ir de vuelta allí a Número, por eso allí Coré, y le decía a Coré, alabado sea Dios, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, basta ya de ustedes. 16:3 de Números. Porque toda la congregación, todos ellos son santos. Ahora, fíjese el engaño que tenía Coré y todo su séquito. ¿Cómo iban a ser santos, hermanos, si habían hecho una conspiración contra Moisés y Aarón y contra el Señor? Contra el que se había puesto por Dios, hermano, allí. Entonces ahí eso no es pensar con cordura. No es pensar con cordura. Es pensar que yo estoy bien delante de lo que yo hago está bien pero está bien para mi vida, para mi vista. Pero para los ojos de Dios está mal porque era una rebelión y estaba murmurando y se estaba levantando y haciendo levantar a 250 personas contra Moisés y Aarón, que era el elegido y el escogido por Dios. Y David había dicho, hermano, cuando tuvo 3 oportunidades, o 2, no me acuerdo bien, pero creo que son 3 oportunidades que tuvo para quitarle la vida a Saúl, cuando iba con uno o con otro, él dice, Dios te ha entregado tu enemigo, déjame que lo enclave y de un solo golpe lo mato. ¿Qué tengo yo con usted, hijo de Sarvia?, le decía David. ¿Yo cómo me voy a levantar? ¿Cómo le voy a quitar la vida al que Dios ungió? Que Dios sea testigo, hermano, y que Dios sea juez entre mí y yo, diciendo, que Dios me libre de levantar la mano contra el siervo de Dios, contra el ungido de Jehová. Nosotros no somos nadie, hermano. Nosotros no somos nadie para levantarnos, hermano, y para dividir una iglesia. Sí tenemos que hablar y mirar y observar. Y si usted me ve algo raro a mí, empiece a orar y clamar por mí, o para que Dios me convierta. Y si no salga disparando, hermano, no me escuche más. Porque después para eso está la conversación, se tiene que confrontar. Ahora entiendo, hermano, por qué nadie quiere venir o por qué nadie viene. Porque nadie quiere ser confrontado, hermano, con los pecados que uno comete. Y como todos pensamos, tenemos un alto concepto de nosotros mismos y todos somos santos, no, hermano. Porque yo lo que estoy haciendo tengo que mirar cómo estoy yo delante de Dios. Y no tengo que pensar demasiado alto, hermano, no. Porque cada uno comete error y cada uno comete pecado. E infringe también la ley. Por eso tenemos abogados. Por eso decían, todos ellos son santos. La congregación es santa y yo también soy santo. ¿Por qué van a seguir hablando ustedes y van a estar al frente de algo? ¿No se habrán puesto ustedes al frente de algo? ¿Quién es Aarón para que ministre? ¿Quién es Aarón o quién sos vos para que vos nos hablé de parte de Dios? Y yo no puedo orar a Dios y Dios no me puede hablar a mí. Yo no puedo hacer lo mismo que ustedes.
Y Coré tenía el privilegio, hermano, de llevar los utensilios del Señor. Cosa de que no tenía privilegio ni Moisés, ni Aarón, ni sus hijos. De estar con una cosa, es como estar, hermano, con un almohadón, llevar los almohadones siempre, la misma persona, acomodarlos. Pero si lo hace con amor y lo hace para Dios, hermano, Dios va a tener que dar su recompensa a esa persona. Porque sabe lo que es, hermano, llevar este almohadón, hermano, para un asiento, para que un hermano se siente, para que escuche la palabra y para que pueda arrodillarse, hermano. Eso es un servidor del Señor. Es algo que alguien, hermano, que está dentro del templo para servir con los utensilios. Pero son cosas a veces, hermanos, que uno no lo puede hacer. ¿Y por qué yo juzgar al hermano o a la hermana que lo está haciendo, hermano? Y yo quererme ser más que alguien o más que el hermano o la hermana que lo hace. Porque ella lo hace con amor y yo lo voy a hacer por envidia. Ella va a tener su recompensa, pero yo no. Así es como empiezan las divisiones, hermano. Así como empiezan las murmuraciones. Y los malos entendidos entre hermanos también. Cosas que no tiene que suceder. Porque cuando queríamos rebelarnos, hermano, en el mundo nos rebelábamos muy fácil. No hacíamos caso a nadie. Y dividíamos a uno o a otro poniéndolo y comprándolo, hermano, y poniéndolo a favor nuestro y en contra de los demás. Porque nos hacíamos las víctimas. En el Señor no es así porque es todo nuevo. Yo tengo que ser nueva criatura, nueva persona. Porque lo que yo era antes, Dios lo tiene como un trapo de inmundicia. Pero ahora el Señor, si me restauró, yo no tengo que hacerlo igual, tengo que hacer diferente. Tengo que hacer como Él quiere que yo sea. A su nombre sea la gloria. Ahora, decía, ¿no? Porque basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Y en medio de ellos está Jehová. Ahora, acá hay una contradicción, hermano. Primeramente que estaban diciendo que la congregación es santa, era santa, que ellos eran santos. Y todavía estaban diciendo que en medio de la congregación estaba Dios. Ahora, si Dios está en medio de la congregación, ¿no estaría viendo lo que estaban haciendo mal ellos? Vio a veces, hermano, como aquellos que se levantan, se contradicen en sus propias palabras. Porque solamente quieren cortar cabeza, quieren ministrar ellos y quieren ser los que están al frente de esa iglesia o de esa congregación. Solamente ellos. Dios está en medio de su pueblo. Dice que Dios está en medio de su pueblo. Calle de Él, calle delante de Él toda la tierra. Nos lo dice en su palabra, dice, y andaré, y habitaré, y caminaré entre medio de ellos. Fíjese, y andaré con ellos. Ahora, Éxodo 29. Santo Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En Éxodo 29, verso 45, dice, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Significa que Él iba a vivir, iba a estar entre medio de nosotros. Y ahora si Dios hoy está dentro de su Espíritu Santo dentro de nosotros, en nuestro corazón, dice que habitará y andará en medio de nosotros. Si Él está viviendo en mí y dentro de mí, Él no estará mirando lo que yo estoy haciendo o lo que yo estoy diciendo. Él no me estará mirando a mí o no le estará mirando a usted, hermano o hermana que nos está mirando. Reflexione por un momento. ¿No lo estará mirando Dios
Cuando está murmurando del hermano, de la hermana, del pastor, de los diáconos y del hermano que tienes al costado o del que está barriendo la iglesia o del que está haciendo esto, haciendo lo otro, Dios no estará, si Dios vive en mí. Él no se enterará de todos los bandidos y sinvergüenza que puedo llegar a ser y todavía me estoy justificando delante de Dios. Temblarme las rodillas me tiene que temblar, hermano, si yo hablo mal de mi hermano o de mi hermana, o de aquel que Dios ungió por llevar la palabra o no. No tanto solamente por predicar. A su nombre sea la gloria. Dice, ¿por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Y le estaban diciendo, ¿y por qué ustedes están al frente de la congregación de Jehová? Nosotros también estamos capacitados para hacer todo eso. Gloria a Dios. Cuando oyó esto, Moisés, dice, se postró sobre su rostro. Dios mío. ¿Sabe que cuando oyó Moisés y vio todo ese séquito y oyó lo que estaba escuchando, no los increpó, no le dijo nada? Dice que lo único que hizo se postró sobre su rostro para interceder por ellos porque sabía el mal que le estaba por venir y sobrevenir. Fíjese, un capítulo, unas hojas para atrás, en el capítulo 14, verso 5, cuando dice que los israelitas se rebelan contra Jehová. Gloria a Dios. Vamos a ir del 1 al 5, capítulo 14, 1 al 5 dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces en el pueblo, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Fíjese lo que estaba diciendo el pueblo, hermano, quejándose. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos será mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Muchas personas, hermano, designan un capitán o designan a un pastor o a un hermano para que los lidere, a una hermana para que los lidere. ¿Para qué? Para que ellos escuchen, hermano, lo que quieren escuchar y no escuchen palabra, hermano, de Dios realmente para que se puedan convertir. Sino decirnos cosas halagüeñas, como lo dice allí en Isaías 30. Por eso contratan y buscan personas, buscan tanto hombres como mujeres hoy en día para que le digan cositas bonitas, para que no le hablen tanto del pecado y que se tienen que arrepentir, para que le digan, ay, sierva de Dios, la gran sierva de Dios, ay, ora por mí, que vos tenés, a vos te oye más a Dios que a mí. No los reprendan, hombre Jesús. Son unos bandidos y sinvergüenza, porque están para confundir a la gente, hermano. Y no se dan cuenta, hermano, que están perdiendo en el infierno y están haciendo perder a muchas más personas. El Señor tenga misericordia, hermano, y ya empiece a abrir los ojos de las almas y de la gente, hermano. Porque tenemos que servir a Dios con temor y temblor. Y tenemos, hermano, alabanza a Dios, delante de Dios que estamos siempre de las 24 horas del día, delante de la presencia del Señor y delante de los ojos del Señor. Y sus oídos están atentos a nuestras oraciones y a lo que nosotros hablamos y decimos. Y que vamos a ser juzgados por nuestras palabras tabanas, hermano. A su nombre sea la gloria. Ahora dice en el verso 5, entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque cuando escucharon a los 10 espías que eran impíos y que bajaron los brazos al pueblo, que lo hicieron desfallecer, y le hicieron caso,
Por eso murmuró contra Moisés y Aarón. Pero cuando escucharon todo eso, Moisés y Aarón, ¿qué hicieron? Intercedieron por su pueblo. Empezaron a interceder porque vieron que el mal se venía y se aproximaba. Dios te va a hacer caminar por un desierto, pero Dios nunca te va a abandonar. Dios te va a probar lo que hay en tu corazón. Dios te va a probar en la escasez. Dios te va a probar no teniendo nada. Como teniéndolo todo, Dios te va a probar. Dios te va a probar en el trabajo, Dios te va a probar en tu casa, Dios te va a probar en el caminar, en el trato con tus semejantes, en el trato con tus vecinos, con tus vecinas, con tus patrones, con los que son amables y con los que son difíciles de soportar. Pero Dios te va a probar para ver si realmente somos hijos de Dios en todo momento y en todo lugar, o somos unos fraudes. Entonces dice que cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro. ¿Por qué? Porque vio el mal, hermano. A su nombre sea la gloria. Porque vio un mal que se aproximaba a ese séquito y a todo lo demás. Esto va a quedar para después, hermano. Para la próxima enseñanza. Por eso, hermano, si tú has murmurado contra el siervo o contra el líder, o te estás poniendo como juez, hermano, de un hermano dentro de una hermana, ten cuidado, hermano. Porque así también Absalón engañó a la gente, hermano, para sublevar al pueblo, de que en vez de seguir a David, su padre, lo siguieran a él. Eso también dividió el pueblo y la división, hermano, debilita al pueblo de Dios. Hagamos las cosas bien delante de Dios, hermano. Hagamos las cosas bien delante de Dios. Porque para siempre es su misericordia y verdad. Que Dios le continúe bendiciendo. Y si tú has cometido pecado, si estás murmurando contra el líder o contra el ungido de Dios, si estás murmurando, hermano, contra el diácono o contra la mujer del diácono, si estás murmurando de repente contra tu hermano o contra tu hermana, arrepiéntete, porque Dios está en medio de ti. Dios te está mirando y observando lo que tiene tu corazón y lo que está profiriendo tu boca. Dios te bendiga y te guarde. Por eso Dios nos manda siempre a arrepentirnos. Por eso Dios nos manda, hermano, a arrepentirnos y a creer en el Evangelio. Dios le continúe bendiciendo en el nombre de Jesús.